Muchas gracias a todas y todos por estar en este espacio, un espacio que ha sido preparado para ustedes y que hoy tiene una gran invitada, Lina María Saldarriaga. Ella es nuestra directora de operaciones de Aulas en Paz. Actualmente dirige el proyecto de Claramente, que es un proyecto que se está implementando en Medellín y Barranquilla sobre salud mental. Ella es PhD de la Universidad de Concordia de Canadá y ha sido profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes. Tiene muchísima experiencia en este terreno, en reconocer cuáles son las herramientas y cómo funciona este tema de salud mental, no solo con las escuelas, sino con la comunidad educativa. Y pues tenemos hoy el placer de acompañarla. Nuevamente, muchas gracias a todas y todos por la puntualidad, por sacar este espacio en el marco de Aulas con Emociones. Para arrancar este espacio, quiero hacerle una invitación a la coordinadora del proyecto, que es Sandra León de la Secretaría de Educación, para que nos dé un saludo y podamos arrancar. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Juan. Gracias, Lina, por acompañarnos en este espacio, por brindarnos un poco de esa experiencia y esos conocimientos que tienen. Y pues nada, darle la bienvenida a todas y todos nuestros docentes que como siempre nos acompañan puntualmente y bueno, nos hacen posible que estos ejercicios se puedan desarrollar. Entonces, bienvenidas, bienvenidos y que tengamos un espacio muy nutritivo para todas y todos. Bueno, muchas gracias, Sandra, y muchas gracias, Juan. No sé si hay algo más que quieras decir, Juan, antes de arrancar. Sí, invitamos a todas y todos que puedan diligenciar una encuesta que en un momento les vamos a compartir por el chat. En este momento ya la estamos compartiendo. Esta encuesta es importantísima para poder comunicarnos con ustedes y enviarles la información que va a salir de este webinar y cerrando este ciclo de formación que es bastante importante. Muchas gracias. También es importante que sepan que al final de esta conferencia vamos a tener un espacio para preguntas. Entonces, todo lo que se nos vaya ocurriendo, podemos irlas copiando acá en el chat. Nuestro equipo la estará recopilando para que Lina nos pueda conversar sobre ellas al final. Gracias, Lina. Perfecto. Súper. Yo tengo la misión además de volverles a recordar sobre la encuesta. Entonces en un ratito volvemos a hablar de eso, que es súper importante. Pues bueno, nada, no siendo más, arranquemos. ¿Te parece, Juan? Muy bien. Bien. Bueno, primero quiero saludarlos a todas y a todas. De verdad, qué oportunidad tan bonita de estar acá, porque, pues además de hacer parte del equipo de Aulas en Paz, hay algo muy, muy importante entre toda esta formación socioemocional que se está haciendo desde Escuelas con Opción y todo lo que implica trabajar el tema de salud mental. Y más, por muchas razones que les iré contando a medida que vayamos conversando esta noche, van a ver cómo este llamado al cuidado de la salud mental es muy importante y es muy importante en general en las comunidades educativas, pero es muy importante también para nosotros mismos. Siempre tendemos a pensar cuando hablamos de salud mental en las instituciones o en el entorno escolar en general sobre si tenemos estudiantes que tienen algún tipo de diagnóstico, si nuestros profesores o profesoras tienen alguna incapacidad por temas relacionados con salud. Y en general tiende a ser un tema que nosotros, desde nuestro rol de liderazgo, incluso desde nuestro rol como docentes, vemos en los otros, pero no necesariamente en nosotros mismos. Entonces, hoy quiero invitarlas a que hagamos una reflexión. Vamos a hablar de algunos temas en donde quiero construir con ustedes o de la mano de ustedes un diccionario básico sobre lo que vamos a estar entendiendo, que es salud mental, pero al mismo tiempo quiero que hagamos una reflexión importante sobre nuestro rol de líderes y la relación que tiene el liderazgo sobre la salud mental. Hace un par de semanas, una maravilloso miembro de nuestro equipo, también Paola García, nos ayudaba un poco como con esta conexión que tiene que ver con el liderazgo, con las leyes socioemocionales. Y yo lo que quise fue un poco darle continuidad a ese trabajo que empezó a hacer Paola con ustedes, hablando del cómo, hablando, poniéndole nombre y apellido a todas esas cosas que sentimos y que, si bien por un lado es importante que las entendamos en términos de nuestro rol de liderazgo de adultos a cargo del cuidado de los niños y las niñas en las instituciones educativas,
también es muy importante que lo entendamos para nosotros, como Lina, como Juan Carlos, como Sandra, como todas las personas que están aquí acompañándonos hoy. Entonces, quiero pedirles que se disfruten este rato, que traten de pensar en cómo estas cosas que vamos a hablar hoy aplican a su vida, por qué son importantes en su vida y sobre todo, cómo hay para mí un indicador de éxito de este espacio que vamos a tener ustedes y yo hoy, es que algunos de ustedes, o todos ustedes en realidad, se puedan llevar por lo menos una herramienta que puedan aplicar para trabajar desde el cuidado de la salud mental en su trabajo. Entonces, no siendo más, esperen tomar un poquito de agua y arrancar. Muy bien. Era el año 2017, creo yo, más o menos. Esto es una historia de la vida real. 2017. Yo, Lina María Saldarriaga, líder de un equipo grande, teníamos en ese momento en la organización que estaba un equipo de mucha gente trabajando en diferentes ciudades, haciendo intervenciones, con muchas cosas que eran importantes y que tenían que pasar aquí. Y la coordinación de ese proyecto era una de las cosas más ambiciosas y más complicadas que yo había hecho en mi vida. Y para mí era claro que era una de las cosas que yo amaba, tener un proyecto grande, tener mucha gente a mi cargo, empezar a trabajar en estos temas de formación socioemocional, llegar a los colegios, trabajar con las familias. Era, si ustedes me preguntan, el escenario era maravilloso. Sin embargo, yo me sentía así, como ese dibujo que ustedes están viendo en la diapositiva. Más o menos como yo llegaba al trabajo con los equipos y decía como, tenía a un lado un vaso de café y al otro lado como un esfero y como toda la ciencia y todas las cosas que yo sabía y sentía que más o menos era yo contra el mundo. Y entonces, si ustedes lo piensan, esta sensación de tener un trabajo en donde uno realmente se siente feliz y está contento, pero al mismo tiempo se generan tantas tensiones que llegan a convertirme en ese momento en una persona que estaba completamente estresada y que terminé con algo que es familiar para nosotros en el sistema educativo que tiene que ver con el burnout, pues yo me sentía completamente fuera de mí. Yo decía, pero ¿qué es lo que está pasando? Y estoy segura que si en este momento yo le pregunto a muchos de ustedes si esto es algo que lo representa, si ustedes alguna vez han sentido que a pesar de tener una cosa que la quieren un montón, a pesar de saber que ustedes tienen esta vocación de maestros y de maestras, de líderes en las instituciones educativas, hay días en que sienten que la única manera de funcionar es como estar en estado de alerta total o que llevan mucho tiempo estando en ese estado de alerta total. Es algo que lo representa. Seguramente casi todos ustedes me dirían que sí. Algunos probablemente no, y eso me alegra un montón. Pero en esa imagen, yo me acuerdo cuando vi por primera vez esa imagen, sentía que me representaba. Y me representaba por algo muy importante. Y era que yo sentía, y mi cuerpo, digamos, está como ese muñequito que está ahí, estaba completamente alterado, sintiendo que había un propósito muy grande y que yo tenía una espada que quería llevar, con la que quería llevar un montón de cosas, pero que al otro lado habían una cantidad de tensiones que eran muy difíciles de manejar para mí, que tenía que proteger a mi equipo, que tenía que hacer un montón de cosas, pero que también tenía que tener resultados e indicadores. Y era una sensación muy extraña y muy dolorosa. Y dolorosa es la palabra que yo quiero mostrarles ahí. Porque no era que no estuviera feliz con lo que estaba haciendo, no era que no quisiera mi trabajo, pero la manera en que yo lo estaba procesando, la manera en que yo estaba entendiendo cuál era mi rol de líder de ese equipo en ese momento, consistía fundamentalmente en dar un montón de batallas. Y si alguien en ese momento me hubiera preguntado cuánto rating le ponía yo a ser adulto, mi respuesta rotunda hubiera sido uno. Les hubiera dicho a todos que esa era básicamente una de las peores experiencias de mi vida. Entonces, ¿por qué? Si estaba haciendo algo que me daba sentido, si estaba haciendo algo que era tan importante para mí y me gustaba tanto, estaba tan descontenta o por lo menos tan cansada de lo que estaba haciendo. Claro, era mucho trabajo,
claro, era trabajo estresante, pero era un poco más de eso. Y yo quiero que piensen si en algún momento en esto que ustedes hacen, que es tan importante y tan valioso, estoy segura que todos y todas ustedes se han dado cuenta de la trascendencia que tiene el trabajo que hacen en la vida de los estudiantes, en la vida de las familias, en la vida de sus compañeros de trabajo. Si eso es tan importante, ¿por qué a veces se siente tan agotador y tan complicado? Y eso tiene que ver con el rol que nosotros cumplimos. Y ese rol de liderazgo en unos casos, de ser una figura importante a nivel docente en otros, es algo que nos va marcando la manera en que nos miramos a nosotros mismos y miramos las relaciones en la escuela. Y esto lo traigo a colación para que empecemos esta conversación devolviéndonos a nosotros. Si esta era Lina, la que ustedes ven en ese dibujo, y si lo representa, por favor, háganmelo saber en un rato de alguna manera. Esa sensación es muy importante para que podamos empezar esta conversación sobre salud mental. Necesito que se vayan a esos momentos donde se sentían tan abrumados como yo, o hacían cosas para poder luchar y hacer la cosa, o hacen en este momento cosas para poder luchar y convertir ese trabajo en algo importante, pero se están sintiendo también como está ese muñequito. Y como yo, pueden estar teniendo un rating de una sola estrella para este trabajo o este momento de la vida. ¿Por qué eso es problemático? Digamos, alguien me puede preguntar, Lina, pero si tú lo que estás haciendo es hacer lo que te gusta más y estás defendiendo a tu equipo y estás trabajando con todo el mundo, en realidad, ¿por qué eso es un problema? Y la pregunta que viene ahí es que eso pasa a costa de muchas cosas y a costa de cosas que son importantes para ustedes y para mí. La primera y más obvia para todos es el tema de la salud mental y la salud emocional. Eso implica, por ejemplo, a mí lo que me dio fue que todo el tiempo estaba con malestar de estómago, todo el tiempo tenía un dolor de cabeza, los músculos del cuello se me tensionaban. Entonces, innegablemente, todas esas cosas que pasaban simplemente en el trabajo y en la vida cotidiana normal tenían un efecto importante en la manera en que yo me sentía. El otro costo grande de sostener, digamos, un liderazgo que esté un poco dado por eso que yo les estaba describiendo, es que muchas veces las relaciones afectivas sufren algún efecto, bien sea porque necesitamos todo el tiempo más contacto con las otras personas, o porque peleamos más, o porque estamos tan cansados, tan vacíos y tan abrumados que en realidad es muy difícil conectarnos afectivamente con nosotros. Y otra cosa muy importante, de la que yo sé además que ustedes tuvieron unas conversaciones muy chéveres en las escuelas de liderazgo, es que digamos, rol de liderazgo en donde nosotros lo damos todo a costa de lo que sea, tiene también un efecto muy importante en el clima laboral, en la manera en que nosotros, desde nuestro rol, construimos las relaciones con los otros adultos que hay en las instituciones educativas, con las familias de los niños y las niñas, e incluso con los mismos estudiantes. Entonces, ese rating de 1 que yo le puse a la adultez en ese momento es simplemente el reflejo de todo el costo que eso tenía para mí. Era demasiado alto el costo. A mí, en particular, el costo me pegó duro en la salud física, en la salud emocional, en la desmotivación, en que todo me dolía, en que estaba maltrecha básicamente por todo. Y eso fundamentalmente es un llamado en general de la vida, pero un llamado especial de nuestro propio cuerpo a dar un paso atrás y empezar a pensar en este tema de la salud mental como un resultado de nuestro o asociado a nuestro. Como les decía hace un momento, algo muy importante para mí es que empecemos a construir un diccionario conjunto. Ese diccionario conjunto tiene el propósito de que ustedes y yo, y ustedes y todas sus instituciones y las personas que están dentro de esas instituciones empecemos a manejar un lenguaje en el que sabemos que estamos hablando lo mismo. Y el hablar lo mismo nos permite crear metas comunes, estar en la misma página. Y ustedes en particular, en todos estos procesos que están desarrollando, con los planes que están creando, con los pies,
con todas las cosas que están haciendo como parte, digamos, de esta iniciativa en general de escuelas con emoción y lo que estamos haciendo particularmente en aulas con emoción, son muy importantes. Ese lenguaje común nos permite identificar cómo se hacen las cosas, cómo las podemos promover, cómo me puedo cuidar. Entonces, la primera palabra que vamos a meter dentro de ese lenguaje es la definición de salud mental. Y esa definición de salud mental es fundamental porque se relaciona tremendamente con todo lo que ustedes están haciendo en este proceso socioemocional. Me traje una definición que la he compartido además con muchos miembros del equipo, que yo creo que para nosotros es tremendamente importante. Cuando digo nosotros, es para nosotros en las instituciones educativas. Esta es de una ley, de la ley que tiene que ver con salud mental en Colombia. A mí me parece que es tremendamente potente porque tiene muchos elementos que son familiares para nosotros, que se conectan con la socioemoción. Entonces, yo lo voy a explicar de la manera más sencilla, como se lo explico, por ejemplo, a los papás de los niños y las niñas cuando estoy hablando con ellos, a los papás y mamás. Tratan de imaginarse que ustedes tienen como una mochilita aquí, que sus estudiantes, que sus profesores y profesoras, que los padres y madres de familias, las instituciones educativas, todos los seres humanos, nacemos con una mochilita. Y lo que vamos haciendo con esa mochilita es que vamos agregando cosas que tienen que ver con capacidades. Y esas capacidades o esas habilidades, dependiendo de cómo lo estemos nombrando, son las que nos permiten interactuar. Entonces, tenemos esa definición de salud mental que nos trae la ley. La ley lo que dice es que la salud mental es un estado dinámico. Eso lo que quiere decir es que va cambiando. La salud mental no es yo tengo buena salud mental o mala salud mental y ya, así, sino que es algo que yo voy construyendo, voy cambiando. Y ese estado dinámico, como está mi salud mental, se expresa en la vida cotidiana. Se expresa en la manera en que yo construyo relaciones con mi familia, mis lazos afectivos, cómo es lo que yo hago en el colegio, en las instituciones educativas con mis compañeros o con el grupo o el equipo de profesores y profesoras que tengo. Y entonces empiezan a ver si eso les suena familiar con las cosas que se afectan y que les acabo de contar hace un segundo. Y además, entonces, lo expreso en la vida cotidiana y lo expreso a través de mis comportamientos y de las interacciones que tengo con las otras personas. Y eso, fundamentalmente, lo que hace es que esa salud mental, que está en la mochilita, lo que hace es que me permite desplegar una serie de recursos que son emocionales, cognitivos y mentales para transitar por esa vida cotidiana, para trabajar, para establecer vínculos afectivos en general, para funcionar. Entonces, en últimas, la salud mental es ese repositorio, esa mochilita que nosotros tenemos, en donde a lo largo de nuestra vida vamos metiendo recursos, vamos metiendo posibilidades, vamos metiendo, por ejemplo, condiciones y cosas que se nos dificultan. Y lo que implica, digamos, expresar o que se despliegue nuestra salud mental o cómo se ve nuestra salud mental, es lo que nosotros vamos usando de esa mochilita para, por ejemplo, construir una relación afectiva con una persona, una relación de pareja. Pero también es esa misma que tiene que ver con cómo yo medio ciertos conflictos dentro de mi institución o cómo yo, por ejemplo, trabajo ciertas relaciones con las familias que hacen parte de nuestra institución. Entonces, primera palabra de nuestro diccionario que va a ser muy importante. La salud mental tiene que ver con recursos, tiene que ver con un proceso individual y ese proceso individual se va desarrollando, es decir, lo tenemos desde que somos chiquitos. Y al desarrollarse, lo que vamos haciendo es expresar esos recursos o utilizar estos recursos en diferentes momentos de nuestra vida, en un duelo, en las cosas que pasan en el trabajo. Fíjense entonces cómo esta definición, que es una definición de ley, además, que son en general de las más áridas que existen, es una definición que nos va mostrando cómo nosotros vamos a funcionar en las interacciones con otros. Y es súper importante entender que esta definición de salud mental no es una cosa sola que yo tengo, o si tengo un TDAH, o si tengo un trastorno del espectro autista, sino es algo que todos compartimos y que ese desarrollo de esas habilidades implica o nos muestra cuál es ese estado de salud mental. ¿Listo? Hasta ahí. Entonces, esa es nuestra primera definición de salud mental. Si además entendemos qué es la salud mental, también es súper importante entender que no es la salud mental. Porque
sobre todo, digamos, después de la pandemia, hay este boom que no es que esté desfasado, en realidad los números son abrumadores. Pero en un segundo, mm, los números son abrumadores en general en el mundo. Para niños, niñas y adolescentes, digamos como las evaluaciones que ha hecho UNICEF y en general, por ejemplo, los estudios que estamos haciendo recientemente de desarrollo, es decir, cómo están creciendo los niños y cómo el cerebro de estos niños y niñas está creciendo, cambiando, etcétera, etcétera, sí nos están mostrando que hay una frecuencia más grande, por ejemplo, en síntomas relacionados con ansiedad y depresión, que las niñas en particular están más afectadas por trastornos de la conducta alimentaria. Sí, digamos, eso no lo estamos inventando, está como sensación de que la salud mental está afectada, especialmente post pandemia, y no solo por la pandemia, pero especialmente post pandemia R. Pero entonces ahí es donde empieza uno a patinar y a tratar de entender si Lina lo que dijo es esa mochilita, entonces, ¿qué? Como, ¿por qué no me está hablando del TDAH y de estas cosas? Claro que sí, obviamente también estamos hablando de los trastornos, pero estamos hablando de que la salud mental no es solamente ausencia de enfermedad. Entonces, si yo tengo o no tengo un TDAH, si yo tengo o no tengo un diagnóstico de esquizofrenia, por ejemplo, que son cosas que estamos viendo ahora en las instituciones educativas que están con nosotros en el programa, claramente. Eso no, digamos que esa categoría de tener o no tener eso no significa que si yo no la tengo, tengo una buena salud mental. Entonces, no es ausencia de enfermedad. Tampoco la salud mental tiene que ver con fragilidad, que eso es una cosa que me pasa un montón, sobre todo hablando, digamos, como con nosotros, con este grupo que estamos acá, que somos líderes y maestros. Nosotros tendemos a pensar que esto de la salud mental, si nosotros nos quebramos de alguna manera, es que somos flojos, es que no aguantamos, es que en realidad pues nosotros no estamos hechos para esto. Y es importante tener fortaleza y es importante poder desplegar todos esos recursos, pero cuando nosotros logramos expresar problemas o cosas que son preocupantes acerca de la salud mental, también es muy importante. Entonces, no tiene que ver con que yo no tengo fragilidad. Y como ya vimos, pues obviamente no significa que la salud mental solo aparece cuando yo puedo evidenciar un problema, como que una persona está triste todo el tiempo y no se puede levantar de la cama y entonces me aparecen los indicios de que esa persona puede tener depresión. La otra cosa que es muy importante es que si usamos esta definición, acuérdense, nuestra primera palabra del diccionario, que eso se va desarrollando, pues la salud mental no es una cosa que, por ejemplo, no sé, yo tengo un desbalance en algún neurotransmisor en mi cerebro, mi psiquiatra me da algún medicamento, cuando me da el medicamento el problema estuvo resuelto y la salud mental quedó perfecta y yo ya no tengo que volver a pensar en eso. En realidad no. Tampoco tiene que ver con que pase de un día para otro. Es un proceso, nos acompaña toda la vida. Y hay unas veces en que estamos mejor, otras veces en que no tanto, pero es una cosa que crece y se desarrolla con nosotros en la medida que nosotros cuando nosotros nos ponemos en ese rol de líderes, acuérdense de esa línea del 2017 que tenía un equipo por toda Colombia, un montón de familias, un montón de estudiantes, un montón de profesores, que a todo el mundo tenía que atenderlo y cuidarlo y estar pendiente, que se sentía tan absolutamente abrumada. Entonces, una de las cosas que yo no hice en ese momento, que es tal vez uno de los principios fundamentales del liderazgo y la salud mental, es esta imagen, pues, me acabo de olvidar la palabra, este símil de la máscara de oxígeno. Este es el principio básico de la salud mental en los entornos escolares en general, pero en lo que se refiere a los líderes en particular. Y es la idea de que la única manera en la cual nosotros podemos evitar ser esos líderes que ustedes, esa líder que yo les describí al principio, tiene que ver con primero ponerse la máscara de oxígeno. Entonces, aquellos de ustedes que han viajado en avión, no sé si recuerdan que de todo ese discurso que le echan a uno cuando uno se sienta ya en la silla, ya nos vamos a arrancar, el capitán o la persona que esté hablando, cuando dice que en caso de emergencia hay que hacer ciertas cosas, una de las cosas que más recalcan es esta idea de que nosotros los adultos tenemos que ponernos la máscara de oxígeno antes de los niños. Y eso tiene todo un sentido. Eso no es porque seamos egoístas y estemos dándole prioridades a los adultos, sino
que la única manera de salvaguardar el cuidado o salvaguardar el equipo o salvaguardar quien sea que esté con nosotros es cuidándonos nosotros primero. Y ese es el principio de la máscara de oxígeno. Entonces, esta otra idea sobre la salud mental de los líderes y los líderes en las instituciones escolares es muy importante. Y aquí necesito que tengan un poco de fe en mí porque todavía no les he explicado todo lo que vamos a hablar, pero este es el principio. De aquí en adelante es donde empezamos a construir. Pero lo que significa o la importancia de que ustedes cuiden su salud mental, primero que la salud mental de todo el resto, no porque sean egoístas o no porque estén cumpliendo un gran rol de líderes, sino porque en realidad la única manera de ser capaces de entender lo que está pasando con nosotros y de realmente dar toda su atención y ejercer todo su liderazgo con este equipo tiene que ver con que ustedes estén bien. Eso significa poder ponerse primero la máscara de oxígeno. Y ahorita vamos a ver con un poquito más de detalle eso qué significa. Pero entonces, fundamental aquí, un líder necesita hacerse cargo de sí mismo primero. ¿Y para qué necesita hacerse cargo de sí mismo primero? Para no tener los costos que les mostré. Los costos emocionales, los costos físicos, los costos de relaciones afectivas y los costos que tienen que ver con el clima. Entonces, la pregunta que surge ahí es, bueno, ok, listo, Lina, yo me tengo que cuidar, yo soy líder de este equipo, ¿qué hago? Porque pues, finalmente todo el mundo necesita y voy de un lado para el otro y todos me hablan y entonces, ¿qué digo? No, que mejor me voy a un spa y entonces no estoy con ustedes. No, la respuesta no es esa. La respuesta tiene que ver más con poder construir maneras saludables dentro de la institución para que ustedes puedan funcionar. Entonces, cosas básicas. Cosa número uno. Entonces, aquí saquen el cuadernito y el papelito, aunque esto les va a quedar a ustedes también la presentación, no se preocupen. Pero estas son las tareas y las cosas que yo les decía al principio que quiero hacer. Entonces, la primera, límites saludables y realistas. Saludables y realistas. La mezcla de esas dos palabras es la que tiene el asunto. Entonces, ¿qué significa eso? Hay seguramente muchas demandas, nuestros trabajos tienen muchas demandas. Por ejemplo, yo dirijo las operaciones de Auras en Paz y tengo montones de cosas y tengo varios proyectos y estoy en mil cosas y mi agenda es realmente una agenda a veces un poquito triste porque no hay ni un solo huequito. Pero cuando yo pongo un límite saludable es mi equipo sabe que a menos de que sea absolutamente necesario, yo no pongo reuniones antes de las 8 de la mañana, yo no pongo reuniones al mediodía, yo no pongo reuniones después de cierta hora. Y ese es mi límite saludable. ¿Por qué? Porque para mí es muy importante, por ejemplo, poner a mi hijo en la ruta y poder salir y hacer ese primer momento de la mañana con él y estar con mi esposo, porque ese es mi autocuidado. El poder compartir esos momentos que son significativos, el poder tener una hora de almuerzo en donde no tengo reuniones con nadie, desde que obviamente sea tremendamente urgente y hay cosas que son súper importantes, ok. Pero eso para mí, cuando la Lina 2017 ya aprendió que los límites se sobrepasaron, comenzó a ser para mí un principio de relación. Y pues, muy pocas veces en la vida tratamos de, pues, dejamos esas franjas horarias pues digamos, importantes. Lo importante ahí no es que todos ustedes tengan que hacer esto mismo que yo, porque seguramente ustedes entran más temprano, habrá más cosas, la hora de la mañana es más importante para ustedes. Es decir, eso se ve distinto en cada uno. Realista, ¿no? Un límite que no sea realista sería que yo dijera como, no, a las 3 de la tarde salgo todos los días de la oficina, ya terminé de trabajar. Y eso no es cierto, porque hay mucho tema de trabajar y hay muchas cosas. Entonces, lo que se trata es de abrir explícitamente dentro del espacio que uno tiene, sea el espacio de la semana, sea el espacio del fin de semana, o lo que, digamos, haga sentido para ustedes, cosas que cuiden lo que para ustedes es importante. Entonces, para mí es importante ese momento. La otra cosa que es muy importante para poderse poner la máscara de oxígeno es saber cuándo uno está llegando al límite. Y, por ejemplo, a mí me pasa mucho cuando siento que ya estoy llegando al límite, es que mi atención
Yo soy, una de las cosas que hago bien es tratar de acordarme más o menos de la generalidad de todo y de pedirle al equipo que me recuerde aquellas cosas que son más específicas. Cuando yo ya no logro ubicar de qué proyecto estamos hablando o de qué cosas estamos discutiendo, ahí yo digo, uy, un minuto, esto está, aquí yo ya estoy sobrepasada. O por ejemplo, cuando empiezo a sentir señales físicas, como que me duele el estómago, ahí yo digo, un minuto. Y ahora vamos a hablar como de los apoyos con otros líderes. Entonces, tenemos varios líderes dentro de la organización y yo levanto la mano y digo, mañana no necesito tomarme un ratico, necesito salir a tomar un té, etcétera, etcétera. Y para eso es también tan importante tener claro quiénes son esos pares líderes. Pues es muy importante porque creo que ustedes han hablado ya muchas veces o varias veces dentro de lo que han desarrollado hasta ahora es el liderazgo en sí mismo puede ser una posición muy solitaria, pero la conexión y la conexión con sentido, como les decía Paola en algunas de las intervenciones que ella tuvo, es fundamental porque es lo que permite ponernos la máscara de oxígeno. He encontrado que es tremendamente importante y tremendamente pedagógica, eh, en este rol, es poder modelar desde nuestra propia vulnerabilidad que está bien no estar bien. Y obviamente, pues hay un montón de demandas en sus instituciones educativas. Digamos que en eso hay demasiadas cosas que son urgentes y no dan espera. Pero también, por ejemplo, poder parar con un tipo, poder decirle a alguien, sabe que hoy no me siento bien, o sabe que esta conversación que tuvimos con el papá de ahí y la mamá de fulanito de tal realmente me dejó muy desconcertada, aburrida y abrumada. Cuando yo puedo ponerle voz a aquellas cosas que no me están haciendo sentir bien y las comparto con aquellos pares míos del equipo que comparten, digamos, un poco como este rol o incluso con algunos de los que están a mi cargo, no sé, ese tipo de vulnerabilidad expresada de esa manera, no como diciendo, no, terrible, ya no lo vamos a poder solucionar, sino como traer la emoción que estoy sintiendo y ponerle el nombre es un factor muy protector y en sí mismo es una máscara. Y las últimas dos cosas que creo que son muy importantes son cosas muy obvias, ¿no? Y eso nos suele pasar a todos. Y es que hay tantas reuniones que yo olvido almorzar, es que hay tantas reuniones que yo no llamé a mi hijo, es que hay tantas cosas y hay tanto y hay tanto y hay tanto. Y esas cosas que son obvias van haciendo que si uno es ese animalito que yo les mostré al principio, esos pelos se vayan parando y la necesidad de cafeína se vaya aumentando y el estado de alerta se vaya acrecentando. Entonces, los límites están relacionados con el poder entender que hay cosas que son obvias dentro de la vida de los seres humanos, pero que realmente son tremendamente importantes y que cuando estamos en ese modo de alerta que les mostré, las olvidamos. Comer, dormir, tener momentos de esparcimiento con las otras personas. Eso no significa ausencia dentro de lo que uno hace. Significa que ese es el momento en que uno se pone la máscara de oxígeno, lo hace, bueno, están todo el día con la máscara de oxígeno, pero se da el espacio y sigue adelante. Entonces, si yo les pudiera resumir un poquito como cuál es nuestro rol desde el liderazgo digamos, desde el liderazgo en las instituciones educativas de la salud mental, creo que lo podría resumir como en 5 cosas. Entonces, la primera es que nosotros, desde ese rol de liderazgo, creemos un entorno que sea seguro, pero no es un entorno que sea seguro en lo que tiene que ver con la delincuencia, etcétera, etcétera. Es un entorno seguro en que nosotros partimos entendiendo que aquí hay un montón de personas cuyos procesos de salud mental son importantes y tienen un efecto en las relaciones que creamos. Entonces, aquí se vale, por ejemplo, decir que lo que les estaba contando de modelar la vulnerabilidad o que hay cosas que no se valen, que, no sé, puedes tener algún tipo de diagnóstico, pero por ejemplo, ese diagnóstico no es una excusa para agredir a las otras personas o comportarte de cierta manera. Entonces, ese rol es muy importante, crear un entorno seguro donde la salud mental es prioridad, donde yo abro un espacio para que los profes y las profes se puedan tomar un cafecito, para que los papás también estén con nosotros, para que los niños nos puedan y las niñas nos puedan expresar cosas que les puedan preocupar. Esa es la primera. Siempre, siempre, siempre después de la máscara de oxígeno.
El segundo tiene que ver con el modelamiento, para lo que les decía hace un ratito, que es necesitamos poder crear rutinas o cosas dentro del colegio que no sean a costa de nuestra salud mental. A costa. Esa es, digamos, la expresión que quiero que se acuerden cada vez que esté empezando algo. Esto es a costa de que si el precio que tenemos que pagar por eso está chévere y está bien y lo podemos manejar, pues entonces. Y no se trata de dejar cosas, se trata de moderar las cosas para poderlas hacer. Entonces, modelamos, perdónenme, con corresponsabilidad y tratamos de que el equipo utilice prácticas saludables como la que implica tener una máscara de oxígeno. La otra que a mí me encanta mucho es esta de disfrutar. Resulta que a nosotros se nos olvida que dentro de lo que nosotros hacemos no solamente hay estrés, no solamente hay chicharrones, no solamente hay problemas, hay cosas que realmente nos han sentido, que cuando los niños o las niñas logran hacer algo, que cuando el colegio tiene un logro importante, que cuando, qué sé yo, la Secretaría de Educación nos reconoce alguna cosa, en el día a día hay señales en todo nuestro entorno que nos permiten ver que las cosas están avanzando. Hay otras que no, digamos que ahí no me malinterpreten, pero hay cosas que son muy importantes para ustedes que no se nos pueden olvidar. Es importante disfrutarlas. Si los chicos y las chicas están haciendo una presentación, pero es que estoy muy ocupado, no pueden hacerlo. Vamos a ver la presentación, porque porque significa que están logrando aprendizajes significativos, porque significa mucho para ustedes. Entonces, parte de esto es recordarle a la cabeza que incluso en medio de las ocupaciones, esto tiene cosas que se pueden disfrutar y eso nos permite no desviar la mirada sobre lo que realmente es importante. Hay un montón de cosas urgentes que son aburridísimas, pero hay un montón de cosas importantes que nos pueden devolver y nos pueden devolver la mirada más positiva. Y las últimas dos tienen que ver con un poco ponerle nombre y apellido, como se los he dicho varias veces, a esto que está pasando. A veces uno tiende como a cerrar los ojos y a decir, no, 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 porque uno dice que chicharro, que alguien se siente mal, etcétera, etcétera. Y a veces, en este tema de cuidado de la salud mental, es mucho mejor coger el toro por los cuernos y tener conversaciones que sean muy francas, en donde básicamente al final lo que tratamos de entender es qué es lo que se necesita. Es difícil agarrar estas conversaciones sobre salud mental. Yo lo sé, lo hago todo el tiempo cuando estos proyectos muy, muy grandes de salud mental que converso con tantos coordinadores y con tantos rectores acerca de lo difícil que es este tema. También a veces decimos, bueno, hay esto que yo puedo hacer y hay todas estas cosas, y hay estas cosas que yo no puedo hacer. Y el poder poner en la balanza qué está en mis manos y qué no está en mis manos es una manera también de utilizar esos, digamos, pasos que les mostré para ponerse la máscara de oxígeno. Y finalmente, creo que hay una que tiene que ver con la carga. A veces pensamos, y sobre todo en las instituciones educativas tendemos a pensar que la única manera de hacer esto bien es que todos hagamos un montón de cosas, o que incluso uno haga un montón de cosas, o que si los profes están muy cargados, uno se cargue de eso para poder aliviar la vaina. Y en realidad, toda la evidencia lo que parece indicar es que eso no solamente no es así, sino que es muy poco productivo. Entonces, ahí es empezar a utilizar esas habilidades socioemocionales de las que estamos hablando tanto en este programa, como por ejemplo la generación creativa de opciones, de cómo podemos ajustar cargas sin dejar de exigir, porque eso es muy importante para todos los miembros de la comunidad, en donde hacemos cargas sostenibles. Y aquí la palabra clave es sostenible. No es que no hagamos la tarea, no es que no exijamos, es que a lo largo del tiempo lo que yo estoy exigiendo es lo que necesitamos implementar sí y solo si las personas son capaces de hacerlo mucho tiempo. ¿Sí? Es como cuando, por ejemplo, muchas veces conversamos con los papás y las mamás sobre las necesidades o los cambios que ocurren cuando se separan. Y entonces unos me dicen, no, pero entonces vamos a estar los dos en una casa o vamos a estar en una casa los niños y los dos acá. Y entonces yo les digo, cualquiera que sea el arreglo que ustedes puedan sostener a largo plazo. Si el arreglo no se puede sostener a largo plazo, no es un buen arreglo.
que significa que tenemos que pensar en que esta nueva estructura de la familia, digamos, una familia divorciada, es una estructura que tenemos que sostener. Y aquí aplica lo mismo. En la carga tiene que ser algo que tenemos que pensar cómo lo vamos a llevar todos a largo plazo. Y vuelvo y me hago la misma pregunta que les hice al principio. ¿A costa de qué? Si eso es a costa de alguna de las tres cosas que les dije, pues entonces hay que reformularla y cambiarla. Entonces, mis queridos y queridas líderes, nos lleva a una pregunta que es muy importante y es ¿hasta dónde llegamos? ¿Sí? Entonces, si se supone que estamos como tan conectados con esto de estar y liberar cargas o ajustar cargas y ponernos la máscara de oxígeno, pues entonces, ¿cuál es nuestro rol ahí o hasta dónde llegamos en ese crear ese ambiente seguro del que estábamos hablando? Y hay unos límites que son tremendamente claros para nosotros. Hay un límite muy importante que tiene que ver con el diagnóstico. Seguramente, y sobre todo en esta época, vamos a encontrar que la ansiedad es un tema que es muy importante y los profes, las familias, los estudiantes y las estudiantes sienten ansiedad y entonces uno dice, "Ah, Dios mío, yo vi en TikTok una cosa que decía que los profesores, no, eso no es nuestra responsabilidad. Y ya vamos a ver dónde está realmente la clave de nuestro rol, que tiene que ver con enrutar esto bien. Pero ustedes no diagnostican. Ustedes, por supuesto, tampoco hacen terapia. Y muchas veces cuando he hablado con líderes educativos, lo que me dicen, no, es que yo lo que hago es que por las tardes lo saco y entonces nos ponemos a hablar y tampoco. Porque parte de apoyar sí es estar ahí, abrir ese espacio para las conversaciones francas de las que estábamos hablando, pero si esto se vuelve una cosa constante, en realidad estamos sobrepasando un rol y eso es a costa de algo muy importante. Entonces siempre tenemos que buscar maneras de derivar esto para que nosotros podamos ser esa figura que acompañe, pero que no asumamos, digamos, la responsabilidad de tener eso. Y la otra cosa con la que quiero que además como la contemplemos como con mucho cuidado es esta idea de que no todo lo que pasa con nuestro equipo o con nuestras instituciones educativas o los estudiantes y las estudiantes son trastornos. Si hay cosas de salud mental, seguro ustedes han visto un montón, pero no necesariamente todos son trastornos. A veces son solo problemas. Que yo sienta ansiedad, que ustedes sientan ansiedad, no quiere decir que tienen un trastorno de ansiedad generalizado. Solamente están sintiendo una emoción que se relaciona con una activación excesiva por una preocupación excesiva frente a algo. Y esa preocupación excesiva no es un trastorno. Es algo que está pasando, un síntoma. Y después entonces, ¿listo? Entonces, ya sabemos que sí y cuáles son esas cosas que nosotros tenemos que crear y que no. Que eso también es súper, súper importante. Sin embargo, hay pistas que son muy, muy claves para que ustedes puedan hacer esto de enrutar bien lo que estamos haciendo. Entonces, claramente ustedes no son psicólogos clínicos, claramente ustedes no son consejeros, pero hay pistas que les pueden estar indicando que tanto ustedes desde el rol de líderes, como la gente que está con ustedes a su cargo de líderes dentro de las instituciones, pueden estar pasándola. Y estas son unas cosas que son como muy sencillas. Y se las pongo acá, no para que estén ahí todo el tiempo diciendo, a este le cambió la expresión, este no se concentró ayer. No para eso, porque digamos que esa hipervigilancia tampoco ayuda. Sino para que ustedes den un paso atrás y entiendan que cuando algo se mueve o algo se ve distinto, probablemente requieren de su apoyo, o si ustedes en ese momento no están bien, seguramente eso va a requerir que ustedes trabajen con ese miembro de su equipo, de sus estudiantes, de su familia, para poder determinar. Entonces, ¿qué son esas cosas? Las más distintas tienen que ver con que uno nota un cambio muy importante en el estado de ánimo y en la energía de las personas. Entonces ahí es cuando, por ejemplo, yo estoy teniendo dificultades para abrir mi mochilita y sacar mis recursos. Probablemente ahí no lo puedo estar haciendo. Cuando, por ejemplo, ustedes empiezan a notar que alguien está inusualmente irritable, difícil, que me dice, ¿pero qué le pasa a este que tan querido que es? Y mire que siempre hablamos. Hay algo que puede estar pasando. El aislamiento también es una señal muy importante de que podemos estar teniendo dificultades de salud mental. A veces uno no es consciente de que las tiene. Entonces, cuando uno capta estas cositas que les estoy contando, eso ayuda para ponerle nombre y apellido, como lo estamos diciendo.
La desorganización importante, cuando empieza una persona o incluso uno mismo a ausentarse de manera recurrente de estos espacios. Cuando, por ejemplo, estamos viendo expresiones visibles de desborde. Cuando uno dice, no sé, ocurrió un conflicto con un compañero o una compañera y la cosa se ve pues como si uno dice, Dios mío, pero ni que esto hubiera sido la Tercera Guerra Mundial y el escándalo que se hizo alrededor de esto es de ese tamaño. Entonces ahí hay una señal importante de que algo tenemos que empezar a hacer en el cuidado de la salud mental de nuestro equipo. Y la otra cosa que es muy importante es, acuérdense que esto, en mi lista de cosas del costo, una de las cosas son las relaciones afectivas. Cuando uno empieza a notar que las relaciones afectivas van cambiando, se van volviendo más difíciles o incluso las relaciones laborales, pues entonces ahí tenemos una pista muy importante. Entonces, aquí está el quid del asunto, mis queridos y queridas. ¿Cuál es el rol que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que hacemos? Yo no soy el orientador, yo no soy la EPS, yo no soy... ¿Qué es lo que tenemos que hacer para empezar a promover ese concepto de salud mental y de cuidado de la salud mental en nuestras instituciones? Es que ustedes tengan una mirada muy aguda para poder activar una respuesta adecuada. Eso es. Y una respuesta adecuada tiene muchas formas. Una respuesta adecuada puede ser, quieres que nos peguemos una conversadita, quieres salir más temprano, necesitamos avisarle a tu familia, necesitamos activar una ruta para un estudiante. Entonces, lo que necesitamos es que sus ojos y sus oídos estén más pendientes. Y estén más pendientes no para resolverlos, porque es que ustedes no van a poder resolver el mundo entero. Y creo que estoy como diciéndole esto a las personas que más lo saben y son conscientes de esto. Pero es importante entender que su rol es un rol de activación y es un rol de activación de redes que van construidas digamos, alrededor de ustedes en el trabajo que hacen. Y eso lo hacemos en 4 pasos que son claves para este rol. Entonces, el primero, observar. Tenemos que ver cambios, entender cómo está nuestro equipo, cómo estamos nosotros. Acuérdense, máscara de oxígeno. Entonces, algo que no está funcionando, yo siempre me la llevaba tan bien con María Paula y entonces ahora estamos como peleando. Eso está. La segunda es que a estas cosas hay que ponerles, como venimos diciendo, nombre. Entonces, el siguiente paso es una conversación. Te he notado distraído, te he notado cansado, o si es para ustedes poder hablar con alguien que sea significativo, importante, ese par que es importante para ustedes y decirles, ¿sabes qué? Me he sentido, siento que no puedo con esto, estoy teniendo muchas peleas con los coordinadores, ya no soy capaz de escuchar a los y las estudiantes, cosas de ese estilo. Esa conversación franca, sin juicios, es lo que les va a permitir, digamos, hacer ese paso de activación del que estábamos hablando. La otra cosa es importante que ustedes tengan claro cuáles son los canales de apoyo que hay dentro de sus instituciones. Hay unos canales institucionales, las rutas, etcétera, etcétera. Digamos, si estamos hablando de personal, entonces está toda la parte de talento humano en la Secretaría de Educación, pero dentro de las instituciones también podemos crear rutas en las cuales, no sé, hablemos con una persona que sea interesante, que nos ayude como a ver esto desde otra perspectiva. Y definitivamente, en el momento en que uno diga, uy, noté algunas de estas cosas y estoy realmente preocupada o preocupado, pues entonces activar esos canales que ustedes tienen y ustedes los tienen que conocer, que me parece que es muy importante. La otra cosa que creo que es muy valiosa mencionar en estos 4 pasos tiene que ver con que aquí no nos podemos volver como los veedores de todas las situaciones de salud mental que están pasando, ni las propias. Lo que tenemos que hacer es tratar de acompañar. ¿Qué hubo? ¿Cómo vas? ¿Fuiste donde fulanito? Y ese tipo de interacciones muy pequeñas le permiten a la persona, digamos, miembro de nuestro equipo, saber que no está pendiente, pero no necesariamente tener que ahondar sobre la cosa. Y además, digamos, facilitar dentro de lo que tenemos dentro de la institución canales para hacer eso. Una de las herramientas más importantes que tenemos para hacer estos 4 pasos son los primeros auxilios psicológicos. Y de esto, pues además solamente de esta podríamos tener toda una etapa.
Pero aquí quiero como traer dos elementos que son importantes y que siento que además a ustedes les ayuda como en ese proceso de ponerse la máscara de oxígeno y además crear ese entorno seguro del que estábamos hablando. Entonces, la máscara de oxígeno, perdón, no es la máscara de oxígeno, los primeros auxilios psicológicos, así como los primeros auxilios en general, cualquier persona los puede dar, cualquier persona de su institución. Y fundamentalmente lo que trata de es de cuando yo identifico que hay situaciones de crisis o situaciones de riesgo que pueden ser, digamos, un problema recurrente dentro de sus instituciones educativas. Entonces, esa persona tiene unos elementos con los que puede llegar e intervenir esa situación. Entonces, puede ser un estudiante que tiene un ataque de pánico, un profesor que tiene una pelea con un estudiante, una situación de una familia desbordada, etcétera, etcétera. Eso lo que tiene es el propósito de recibir y manejar cosas que sean iniciales, o sea, como reacciones que sean iniciales, y su propósito fundamental es bajar, es calmar, es como permitir que entre oxígeno a la cabeza de las personas, puedan respirar y entonces puedan tomar una decisión. Y eso tiene que ver con manejar situaciones que son urgentes. Si yo tengo una persona gritando o una persona, por ejemplo, muy alterada con un ataque de pánico, necesito ayudarle a esta persona que pueda respirar. Necesito ayudarle a esta persona para que pueda regular su ritmo cardíaco, su respiración y entonces, después de que eso pase, sí pensar a dónde lo llevo, etcétera, etcétera. Una cosa que hablaba ayer en una de las formaciones que tenemos con los profesionales de territorio que los acompañan a ustedes es, en esto de los primeros auxilios psicológicos, es la importancia de siempre entender que a quien estamos acompañando no podemos obligarlo a hacer cosas o obligarle a hacer cosas. Necesitamos contar con su consentimiento. Entonces, me ha pasado, yo les contaba que a veces he acompañado procesos en donde hay estudiantes dentro de las instituciones donde uno les dice, donde ellos están, no sé, le dio un ataque de pánico, algo pasó con el examen y no para de llorar, cosas de ese estilo. Y uno les dice, voy a llamar a tu papá y a tu mamá para que vengan por ti y esto desencadena una crisis peor. Porque fundamentalmente los estudiantes no quieren hablar con sus papás o sus mamás en esos momentos, en el momento de la crisis, ¿no? Después claramente hay que hablar con la familia, pero en el momento de la crisis lo que menos quieren es una intervención de su papá. Entonces es muy importante pensar en este pedazo de los primeros auxilios psicológicos, en donde nosotros creamos una conversación con aquellas personas que están en crisis para ofrecer protección y seguridad, y eso implica que yo le pregunte a la otra persona qué necesita de mí para poder volver a la calma. Eso es muy importante. La otra cosa que es muy importante acerca de los primeros auxilios psicológicos que se dan en las instituciones educativas tiene que ver con que si uno hace bien este abordaje, si uno realmente logra contener como esas primeras reacciones y volver a la calma y por lo menos enrutar, acuérdense que su trabajo es activar y enrutar. Si lo podemos enrutar de manera adecuada, en general no vamos a tener situaciones difíciles posteriores. Alguna vez, yo les contaba ayer también, que atendimos un caso en otra ciudad en donde, por unas razones muy particulares, un estudiante se quitó la vida dentro de la institución educativa y un par de días después, otro estudiante también se quitó la vida. Estudiante de la misma institución, digamos, con características muy similares, que eso es lo que nosotros digamos, en todo este tema de la prevención del riesgo de suicidio, llamamos un efecto de contagio, que es un efecto en el cual nosotros vemos como la muerte de una persona dentro de una institución educativa o en general la muerte de una persona puede inspirar a otro o a otra que está particularmente vulnerable. Entonces, los primeros auxilios psicológicos nos permiten además empezar a prevenir las reacciones diferidas del estrés. Una situación específica como lo es el alrededor de la muerte de un estudiante dentro de una institución o en una institución, pues, genera mucho estrés y mucho malestar entre las personas y si yo logro manejar eso, probablemente pueda hacer cosas como evitar un efecto de contagio. Miremos cómo vamos de tiempo. Vamos a conversar un poquito más y creo que esto ya se los dije y sigamos a ver. Entonces, mis queridos y queridas, fíjense
que el panorama es grande y que en realidad aquí hemos tocado algunos de los puntos neurálgicos de la relación entre nuestro rol de líderes y la salud mental, pero también como unos elementos muy importantes. Entonces, cómo se cuidan ustedes, cómo formamos entornos seguros para sus equipos, cómo estamos atentos a ciertas señales que nos pueden estar indicando que algo anda mal, cómo podemos también, por ejemplo, crear esos sistemas de apoyo dentro de la institución que nos permitan atender crisis, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene que ver con nuestro rol de líderes, porque sale la crisis y seguramente casi todos ustedes, si no todos, seguramente van a estar involucrados en el manejo o por lo menos los informan del manejo de las situaciones de crisis. Entonces, hay cosas que sabemos, que además de ponernos la máscara de oxígeno, perdón, como les dije al principio, son como rutinas prácticas que nos permiten como prevenir que esto pase dentro de las instituciones. Entonces, para ustedes y para sus equipos, la rotación de actividades, no es que estemos cambiando de funciones a todo el mundo todo el tiempo, pero, por ejemplo, si hay que atender a familias que son difíciles, existe la posibilidad, háganse la pregunta de si existe la posibilidad de que ustedes roten esa atención entre diferentes personas. O, por ejemplo, que haya unos equipos de soporte dentro de sus instituciones, más allá de los orientadores, que puedan conversar con los adultos, con ustedes incluso. Y que eso además esté acompañado un poco por ese liderazgo, por esas condiciones de lo que hacen los líderes dentro de las instituciones, que es lo que yo llamo un liderazgo propositivo. La otra cosa que usualmente no hacemos y que es súper, súper, súper importante, los psicólogos tendemos a hacerlo mucho, pero en las instituciones educativas no lo hacemos tanto, son las sesiones de debriefing. Y estas son sesiones que ocurren después de eventos, atenciones de crisis, reuniones, en donde lo que hacemos es que aquellos que somos parte del grupo de líderes nos sentamos a conversar un poco de nuestras perspectivas. Y eso tiene dos funciones que son súper bonitas e importantes. Por un lado, esas sesiones en donde uno se sienta al final a conversar, no a chismosear sobre lo que pasó, sino a reflexionar sobre cómo vio uno la cosa, cómo se siente con la cosa y cómo se conecta con las percepciones de los otros. Nos permiten descargar, que es una de las cosas más importantes para la salud mental, y nos permiten reorientar objetivos, que eso es muy, muy importante. La otra cosa es que la definición de prioridades hace la diferencia completa en la salud mental. Y la definición, cuando hablo de definición de prioridades, es seguramente para todos, pues toda la parte académica es prioritaria, toda la parte de cumplir con la normativa es importante, prioritaria, etcétera, etcétera. Pero si nosotros tomamos la decisión de poner una prioridad, por ejemplo, alrededor de la salud mental, también hace la diferencia. Entonces, eso ayuda a cuidar a las personas frente a la crisis. Y una que considero yo que es tremendamente importante es el poder tomar perspectiva. Muchas veces nosotros tendemos a tomarnos muchas de las cosas que pasan en las instituciones como ataques personales. Y en realidad los ataques personales, aunque pueden ser ataques personales, yo no estoy diciendo que no, son en general peticiones de ayuda. Si uno, no porque el otro lo diga, el otro no me va a decir, no, perdón, jefe, es que yo no quería como hablarle mal, esto es una petición, no, eso no va a pasar. Pero si yo lo que hago es dar un paso hacia atrás y tomar perspectiva y preguntarme, ¿por qué esta persona vino tan enojada a hablar conmigo? ¿Qué es lo que está detrás del enojo de esta persona? Muy probablemente eso me permite tomar perspectiva y manejar esto de la manera que está. Entonces, ya para finalizar, hay una cosa linda que quiero dejarles y es en este ejercicio del liderazgo, les dije hace un segundo que lo obvio se olvida, el cuidado, el almorzar, el comer, el dormir, el salir temprano. Y a veces yo soy consciente de eso no se puede modificar, o en algunos casos no se puede modificar, o no siempre se puede modificar. Y cuando eso es así, y uno, digamos, como entiende que la realidad, la naturaleza, digamos, de la institución en la que estamos, o la manera en que estamos organizados, no permite que esas cosas que son básicas las podamos hacer. Hay una última herramienta que es muy poderosa, que son los anclajes para volver al centro. Los anclajes son ejercicios o microprácticas muy pequeñas que lo que les permite es, incluso en medio del caos y de las cosas que están pasando, tengo que el coordinador y tengo que explicar
mira, hemos almorzado y tengo la reunión, es en unos segundos o en unos minutos volver al centro a través de la respiración. Entonces yo no puedo cambiar que tengo 20 papás y mamás afuera, pero sí puedo cambiar que puedo bajar las revoluciones para que el cuerpo pueda responder. Y esos son los anclajes. Y hay muchos. Eh, Ustedes incluso pueden buscarlos en internet, dicen anclajes para volver al centro o mindfulness, o sea, ese tipo de palabras claves de salida. Y hay algunos que son muy, muy sencillos. Hay unos que nosotros usamos mucho en Aulas en Paz, particularmente en el proyecto de Claramente lo tenemos con los estudiantes, que es cuando ustedes les decimos que cuando estén ansiosos o sientan que están desbordados, hagan algo muy sencillo que es respirar, inhalar y exhalar, contando 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y esa que se llama respiración en caja, que además nuestros niños de la primera infancia en Aulitas en Paz también la practican, es tremendamente poderosa. Otra cosa que sirve especialmente para las personas que están pasando por una crisis o para las personas que están muy desbordadas es parar un segundo y hacerles preguntas, que nosotros las llamamos las preguntas 5, 4, 3, 2, 1, que son, quiero que, por ejemplo, si ustedes, no sé, tienen un estudiante desbordado, sí, una persona desbordada, se encerró un estudiante en el baño y se quiere salir porque se va a cortar, que es una de las cosas que hemos visto que pasa en las instituciones educativas. Entonces, en ese proceso de acompañamiento, nosotros podemos hacer y los bajamos, usamos un tono calmado, una respiración pausada. Decimos, vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a ver 5 cosas que veo, 4 cosas que siento, 3 cosas que huelo, en fin. Entonces, y van atravesando como por esa lista con las personas. Y eso en sí mismo, o sea, como que lo sosiega un montón. Y la otra que me encanta siempre, además, porque es la que más usamos nosotros con los niños y las niñas de Aulitas en Paz, en nuestro programa preescolar, que es que esta mano, y ay, aquí les voy a contar otra historia de la vida real, va a pasar 5 minutos, porque creo que es algo bien lindo para contar. Lo hacen nuestros niños de preescolar, entonces lo que hacen es que toman su índice derecho o izquierdo, y lo que les enseñamos es que cuando están muy alterados, muy enojados, muy tristes, o digamos cualquiera que sea la emoción que están sintiendo, ellos pueden usar su manito, o alguien les puede dar la mano. Y la mano lo que hacen es que la ponen aquí y mientras van recorriendo la mano con su dedo índice, van tomando aire y exhalando. Inhalando y exhalando. Inhalando y exhalando. Y este es un ejercicio que usamos con preescolar. Pero imagínense que hace poco, en otro contexto, estaba en una actividad corporativa, donde yo también di una charla y estábamos hablando como de regulación emocional. Les conté este ejemplo que les acabo de contar a una serie de adultos. Y meses después que nos volvimos a ver, una de estas personas me dijo, mira, no sabes lo maravilloso. Imagínate que estaba yo en un vuelo y había una persona que estaba sentada al lado mío y estaba completamente desbordada, asustada, estaba teniendo un ataque de pánico. Las personas de la aerolínea le estaban dando agua, nadie en realidad sabía qué hacer. Y yo me acordé de la mano que nos enseñó. Y entonces empecé con ella a tomar un momento y le dije, ven, hagamos esto. Y empezaron a recorrer la mano y lo que esta persona me describía que pasó en los siguientes minutos fue que no solamente la persona empezó a respirar más calmadamente, sino que pudo verbalizar la angustia que estaba sintiendo y entonces pudieron ayudarlo. Fíjense que parecen cosas que son muy sencillas para los niños, pero que en realidad son súper poderosas. Cuando el mundo está enredado, estos anclajes nos ayudan a volver al centro. Entonces, obviamente, ya lo que hemos hablado de ponerle nombre a la vida. Entonces, mis queridos y queridas, fíjense que todo esto que les he contado, en últimas, trae un mensaje entre líneas que espero que hayamos empezado a hilar entre todos. Y es la idea de que la salud mental es una oportunidad y no una amenaza. Que en nuestro rol de liderazgo, el reconocer nuestra propia vulnerabilidad y que nosotros tenemos nuestra mochilita con ciertas cosas, que le faltan ciertas otras, está muy bien. Y hace parte de
ese concepto que yo me imagino que muchos de ustedes conocen, que es el de la mentalidad de crecimiento. Entonces, en ese sentido, y por ejemplo, cuando entendemos este concepto de salud mental desde ese lugar, los errores se convierten en oportunidades de aprendizaje, que es lo mismo que les decimos a los niños y a las niñas, que pedir apoyo y decir, no puedo o necesito algo distinto, hace parte de hacer el trabajo. Que cuando nosotros encontramos que algo cambia dentro de nuestro entorno, la flexibilidad y el acompañamiento son las mejores herramientas, que incluso eso lo que hace es que fortalece la confianza y que además lo que promovemos es la capacidad de adaptación de nuestro equipo y de nosotros mismos. Y entonces los quiero dejar con un último mensaje, para mí es tal vez el más importante, y es: el liderazgo no significa que ustedes tengan que llegar a este punto que les mostré, donde la calificación de 0 a 20 es 1, muy mal, sino que ustedes aprendan a identificar cómo está esa vida, cómo está esa vida de salud mental que ustedes están viendo. Y que no esperen hasta que su pila esté completamente vacía para tomar acciones, para ponerse la máscara de oxígeno, para ayudarles a sus miembros de los equipos a cuidarse, para implementar dentro de sus instituciones pequeñas prácticas, incluso esas que les acabo de mostrar, para promover la cultura. La ayuda se pide cuando uno todavía tiene suficiente energía para funcionar, no cuando esa energía se acaba. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Lina, por esta presentación, por todas estas ideas prácticas que nos dejas para poderlas, creo que de forma inmediata, trabajar no solo en las escuelas, en los contextos educativos, sino lo más importante entre nosotros, primero cuidarnos nosotros. Creo que esta idea de la salud mental como una oportunidad y no como una amenaza es muy poderosa. Así que muchas gracias nuevamente, gracias a todas y todos por conectarse, por destinar este espacio para poder cerrar nuestro primer ciclo de formación. Es importante que sepan que llegarán otros ciclos de formación. Pronto estaremos con el ciclo de primaria básica y media. Ya tendremos comunicación con ustedes, así que estén muy atentos. Em, Quiero ver si tenemos alguna pregunta en nuestro chat. Creo que no tenemos como preguntas por el momento. Es importante que también sepan que esta presentación se les hará llegar a ustedes, entonces no se preocupen, tenemos unos recursos muy importantes para ustedes. Por favor, diligencien las asistencias para que puedan llegarles a los correos correspondientes. Y para que cerremos este espacio, quisiera nuevamente invitar a Sandra León para que nos dé un saludo de despedida y nuevamente gratitud a todos Creo, por estar acá. espera en particular que en el chat. Ah, en el chat nos dicen que la ayuda se pide cuando, por favor, se puede repetir la frase. Ah, bueno, y por acá no, por Ah, acá. sí, esa frase es maravillosa. Y vengan y les muestro más que la frase. Es la diapositiva. La ayuda no se pide cuando ya se nos vació la pila. La ayuda se pide cuando está en la mitad y uno todavía tiene fuerzas para funcionar. Entonces, ¿por qué? Pues porque finalmente ahí es donde me puedo reorientar, donde puedo asignar nuevas tareas, donde todavía puedo articular muy fácilmente qué es lo que necesito, volver a mi centro, poner ese límite de los que estábamos hablando cuando iniciamos y seguir. Si yo espero a que la pila esté vacía, ahí ya no hay mucho que hacer, excepto tomarme una incapacidad o digamos que ahí lo grave es que puede ser a costa de algo, de esa lista que vimos al principio. Y eso es lo que realmente es en la mitad. Pedimos ayuda cuando todavía podemos funcionar. Buenísimo, creo que ahorita ya tenemos otras preguntas. Esperanza Bello nos dice, en el clima laboral de nuestra sede últimamente existe tensión hasta el punto de que todos los docentes están experimentando ansiedad, tensión muscular, incapacidades. Y pregunta, ¿cómo podemos actuar para mejorar esta situación compleja? Una de las cosas es, uno de los puntos que yo les decía, de esos 4 pasos, acuérdense que el primero era observar y observar qué es lo que está produciendo esa tensión. A veces es difícil identificarlo porque digamos que tiene muchas causas. Y tiene muchas causas, digamos, de cosas urgentes que hay que entregar, o que hay conflictos entre las personas que están trabajando juntas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es muy importante sentarnos y tener estos pares de los que estábamos hablando, donde podamos
de una manera franca y tranquila decir qué es lo que nos está afectando para poder reorientarla. Entonces, acuérdense cuando hablábamos de las exigencias. Y ahí decíamos, no se trata de no exigir, pero si uno de pronto se echa una pensadita como con más detalle de dónde es la fuente, entonces ahí uno observa qué estábamos haciendo. ¿Qué es lo que esto implica para las personas? Entonces, por ejemplo, ahí es donde yo me siento abrumado, yo me siento sobrecargado, o yo siento que estoy teniendo muchos conflictos con la otra persona. Y en nuestro rol de líderes empezar a pensar dónde podemos hacer esos ajustes que no eliminen la exigencia de nuestro trabajo, porque claramente necesitamos que nuestro trabajo tenga unas exigencias o nuestro trabajo tiene unas exigencias, pero que sí permita reajustar las cargas para que esto sea, y aquí está otra idea que quiero volverles a recalcar antes de que nos vamos, que esto sea sostenible a largo plazo. Si no es sostenible a largo plazo, entonces hay que pensar en cómo se reajusta. Gracias, Lina. Pero nos están preguntando si podemos enviar las diapositivas, las vamos a enviar. La asistencia está llegando en estos momentos nuevamente. Vamos a ver si tenemos, creo que una última pregunta. No, no tenemos más preguntas. Entonces, ahora sí. Creo que alguien nos pregunta si tenemos una caja de herramientas. Sí, sí tenemos una caja de herramientas. Sí. Entonces, les puedo dejar dos cosas que son súper chéveres. Entonces, en la página web de Aulas en Paz, tenemos un montón de recursos que también algunos de ellos son para adultos. Si tenemos una categoría específica de recursos de salud. Ahí hay de todo. Hay incluso audios, hay lecturas, hay ejercicios que pueden hacer. Hay otro recurso que además a mí me gusta mucho, que es una página web que se llama En Mental, que es un recurso creado en Bogotá para familias, docentes, niños, niñas y adolescentes de psicoeducación sobre salud mental. Es muy chévere, si pueden verlo. Esto es una iniciativa del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Javeriana, en donde ellos de una manera, digamos, muy sencilla y muy didáctica han tratado de resumir muchas de estas cosas de las que yo les estoy hablando. Y creo que está muy bien hecho, tiene diferentes formatos, tiene podcast, tiene eh, videos, tiene guías, tiene un montón de cosas. Entonces, como está más dividido por edad y por rol, hay uno específico para comunidades educativas. Ese es otro límite que podemos usar. Buenísimo, muchas gracias. Entonces tenemos ahora una mano levantada de Sandra Santoyo. No sé si podemos activar el micrófono para Sandra. Y tenemos Sandra León, nos dice en el chat, es complejo lograr contener a los niños de 7 u 8 años cuando se desbordan, agreden a otros compañeros, tiran mesas, objetos y bueno, son varias cosas las que suceden con ellos. Nos pide si podemos conversar sobre apoyo emocional y aulas con los estudiantes, algo para poder trabajar con los niños en este aspecto. Ay, sí, espérame, antes de responder esa pregunta, se me olvidó otro límite que tenemos, que es, en Colombia les estoy hablando de los recursos que están desarrollados aquí en Colombia, de la Fundación Santo Domingo, se llama Porque Quiero Estar Bien, que también es para salud mental y ese es específicamente para adultos. Eh, Búsquenlo porque quiero estar bien.com, si alguien del equipo me ayuda a poner el enlace correcto en el chat, ese también es muy bueno. Y tienen un servicio de acompañamiento. Entonces, niños de salud mental desbordados. Y niños de 7 años desbordados. Crisis. Acuérdense, todo lo que significa estar aquí arriba lo podemos manejar como crisis. En ese momento, la meta no es con un grito calmarlos porque no se van a calmar. Acuérdense que en ese momento lo que está pasando es que tenemos una incapacidad de utilizar esto que tiene que ver con eh, el córtex prefrontal en nuestro control inhibitorio, que es lo que nos permite parar. Mm, Y lo que tenemos que hacer es contener y calmar. Y contener y calmar implica volver a respirar despacio como lo que estábamos haciendo. Entonces, es parar un segundo y hacer diferentes aproximaciones. Puedo sentarme a tu lado y preguntar, necesito que nos calmemos, hablar con un tono pausado. Una cosa que funciona muy bien es hablar despacio para que ellos tengan que parar y poder poner atención a lo que uno
está diciendo, así como les estoy hablando. La otra cosa es hacer preguntas de, ¿quieres sentarte? ¿Quieres que yo me siente al lado tuyo? Y eso puede tomar unos minutos, pero la meta no es resolver la situación de uno. La meta es volver a llevar a los niños al centro. Claro que sí, entiendo que estás muy enojado, entonces validamos que eso es lo siguiente que hacemos, pero sin decir, está bien, entiendo que estés enojado, vamos a calmarnos para poder pensar juntos qué podemos hacer para que estés mejor. Entonces, crisis, calma. Siguiente paso de la crisis es poder validar lo que están sintiendo. Siguiente paso de la crisis es poder acompañarlos y preguntarles qué necesitan. Siguiente paso de la crisis es enrutarlo hacia donde necesitan. Gracias. Sandra Santoyo, ¿puedes activar tu micrófono? Ok, ahora Hola, sí. buenos días. Sí, creo que ya. Pues qué pena es que estoy embolatada, no puedo escribir bien. Mi pregunta es específica. Yo te voy a dar el ejemplo el día de hoy, justo hoy. Yo no soy orientadora, yo soy profe de aula, pero Ujú. suelen suceder que cuando los chicos se desbordan, muchos chicos recurren a mí para que yo vaya a acompañarlos y pues atendemos la situación, atendemos la emergencia. Pero, por ejemplo, hoy tuve una crisis de una niña súper difícil, la niña se reactiva, pero uno como quien atiende la crisis, pues queda súper mal. Entonces, yo quedo sin energía, quedo pues obviamente agotada y pues a uno le empieza como la pensadera de muchas cosas que imagino que una persona que tiene su formación como psicóloga, pues es distinto, o sea, siento que tienen como ese, no sé, siento que es distinto y, y pues no, yo quedo así como desbordada. Y Sí. entonces, claro, la emergencia, mientras estamos atendiendo al niño, estamos todos pendientes y estamos fuertes y estamos enérgicos. Y hoy me tocó sostener a la niña. Yo estaba sentada y la niña estaba apoyándose en mí. Le dije, uy, después me tienes que hacer el masaje en la espalda porque es que quedé destrozada el día de hoy. Entonces, no sé cómo se maneja la crisis después de, pero no para el chico, sino para el que cuidó y Para ti. atendió todo eso. Muy buena pregunta, Sandra. Pero te cuento algo. Igual los que hacemos esto ya con tantos años de hacerlo, quedamos destrozados. Siempre. Y por eso estaba hablando del apoyo que ustedes requieren, esas sesiones de debriefing, que es poder conversar después de que algo pasa con otras personas para poderle dar sentido. Porque eso que estás describiendo tú como la pensadera que te da, es la manera en que tu cerebro empieza a conectar los puntos y las cosas que pasaron mientras estabas atendiendo la crisis. Lo describiste perfecto. Es una situación de alerta y yo me pongo en modo resolver. Entonces yo resuelvo. Pero cuando esto termina, el modo alerta y resolver se acaba y tu cuerpo está tratando de entender y tu cabeza está tratando de entender qué acaba de pasar, qué fue lo que hicimos, dónde estaba el problema. Y entonces ahí es donde empieza la cabeza a dar vueltas, se da vueltas y a pensar. Entonces es muy importante que ustedes en la institución y todos ustedes traten de identificar esos pares con los que pueden hablar. Si ya sabemos, por ejemplo, Sandra, tú que eres uno de los referentes de los niños para cuando, y de los niños para cuando tienen una crisis. ¿Quién más dentro de la institución puede tener una conversación después de que esto pase y que tú lo atiendas para poder darte soporte a ti, dar soporte a ti? ¿Sí? Entonces, yo no puedo ir a hablar con Martica, la de la biblioteca, que Martica es súper ecuánime y me escucha y logra entender, o puedo hablar con el otro profesor que es el otro director del curso, o puedo hablar con mi cordio, o puedo hablar incluso con el rector, la rectora. Pero es muy importante esa conversación después de la crisis, porque eso que pasa es muy normal. Esto drena toda nuestra energía, desorganiza toda nuestra cabeza y la mejor manera de volver a recuperarse es dar sentido, que es estas sesiones o estas conversaciones de debriefing de las que yo les estoy hablando, pero también poder como después darnos un paso atrás. Entonces hay que hacer algo. Y ese algo nuevamente tiene todas las formas que te puedas imaginar. Puede ser salir a tomarte un café con alguien que te quieras un montón. Eso puede ser
quedarte un ratico más en tu salón tranquila y sola, eh, leyendo algo que tú sientas que te genere bienestar para poder volver al centro. Una de estas prácticas de las que te conté. Pero no te preocupes, nos pasa a todos. A mí me pasa todo el tiempo porque todo el tiempo estoy recibiendo estas crisis y todo el tiempo necesito volver a mi centro. Y por eso los límites de los que hablábamos al principio son tan importantes. Gracias, Lina. Diego nos pregunta precisamente de prácticas, pero que se le puedan ofrecer a las familias en momentos de situaciones donde se haya desbordado este asunto emocional. ¿Me repites, Juan, que se cortó el internet y no Sí. te oí? ¿Qué prácticas pueden ofrecer las familias en momentos de situación de desborde emocional? Ujú. Em, digamos que lo que más trabajamos con las familias para manejar estas crisis de desborde emocional tiene que ver con el, la regulación emocional. La regulación emocional además tiene diferentes como maneras en las cuales se ven en las edades. Entonces, cuando los niños y las niñas están más pequeños, pues eso es una pataleta, ¿sí? Como una típica pataleta en donde básicamente se bloquea esta parte de la cabeza y yo estoy actuando a por instinto, tengo el cortisol y todos mis marcadores de alerta por el cielo y lo que yo necesito es darle el espacio al niño y a la niña para que puedan como procesar eso e irlos retornando a la calma. Con los más chiquitos requiere muchísimo más cuidado y acompañamiento. Hay unos niños en donde, por ejemplo, para calmarse, el poder sostenerlos y cuidarlos y abrazarlos funciona muy bien. Hay niños que ni siquiera quieren que los toquen, entonces, en general, empezamos a hablar con los papás de prepararse para saber qué hacer en una de estas crisis, porque ahí sí que uno queda como, ¿y qué pasó aquí? Es que me partiste el banano por la mitad y yo no lo quería partir por la mitad. Y eso puede detonar cualquier cosa. Entonces es pensar con antelación qué es lo que puede pasar si ocurren estas crisis y cómo practicar con los niños y las niñas de antemano, que se hace cuando uno se siente desbordado. Entonces, ese es el entrenamiento que se hace de plan. Cuando uno va subiendo en las edades, pues entonces las estrategias van cambiando un poquito. En la primaria, digamos, como en las edades escolares, tiene que ver mucho con el poder poner límites, el decir lo que se vale y no se vale. Ahí entonces, por ejemplo, aparecen los puños, más, digamos, no los puños como la reacción más de las edades preescolares en donde no hay control inhibitorio, sino una cosa en donde yo estoy furiosa contigo y yo te pego. Entonces, de antemano, dejamos claro qué cosas que se pueden y no se pueden, y aquí podemos empezar a preguntar con mucha más certeza qué necesitas de mí, qué necesitas para calmar. Siempre, en todas estas edades también funciona muy bien hacer los planes de antemano, y es saber cómo vamos a reaccionar frente a eso, no solamente los adultos, sino con los papás. Y con los adolescentes, que van a crecerse más o menos como cuando tenemos los años, y también hay reacciones emocionales desbordadas. Es importante siempre recurrir a la idea de que los estamos escuchando y no buscando. Muchas veces los niños y las niñas se desbordan porque los adultos no escuchamos, porque ellos nos están diciendo algo y nosotros estamos desestimando. Pero el banano sí, cuando es chiquito, es que yo quiero salir a jugar fútbol, es que porque no me van a salir por ahí. Y muchas veces lo que nosotros decimos es que eso son jugadas, es que no llores, que no es escándalo. Y cuando arrancamos por decir, yo sé que la fiesta es muy importante para ti, yo sé que quieres ir. Sin embargo, tal y tal cosa le permite al otro que está al frente de mí saber que independientemente de que yo pueda tomar la misma decisión, y es no salgo, es yo te estoy viendo y te estoy oyendo, y al estarte oyendo, valido lo que estás sintiendo. Y el validar lo que están sintiendo no quiere decir que yo te deje hacer lo que se te dé la gana. Quiere decir que te entiendo, pero que hay una regla y darles el espacio. Dicen, sí, ¿qué necesitas? ¿Cómo lo manejamos? Etcétera. Juan, espérame porque había una pregunta. Bueno, ya contestaron sesiones de, perdónenme, es que además no tengo muy claro o no hay un término muy claro en español y lo dije en inglés y me disculpo por eso. Debriefing quiere decir como en donde revisamos lo que pasó. Entonces son sesiones en donde no es tanto retroalimentación, esa no es la palabra, porque más que le vamos a decir a la otra persona cómo lo hiciste en la crisis, sino que juntos como que volvemos a repasar lo que pasó para yo poderle dar sentido y entender cómo sentí y cómo construir. Entonces,
perdónenme, les pido muchas disculpas porque es que esta palabra es muy, muy difícil de traducir, pero son sesiones en donde nos sentamos a conversar sobre lo que pasó. Ese es el punto. Gracias. Tenemos a Carol Solórzano que tiene la mano de hace rato levantadas. Carol, ¿puedes activar tu micrófono? Gracias, buenas noches. Anoche. Eh, bueno, yo soy profesional de apoyo de la Dirección Local de Educación de Tonjuelito. Invité a mis familias también para este espacio y quiero saber si hay alguna manera de articular con ustedes, ya que la Mesa Local de Estudiantes y Egresados quieren hacer un semillero de familias. Ellos están ahorita en entrenamiento, estamos trabajándole desde una estrategia que tenemos que se llama Legado del Cuidado. Ujú. Es una estrategia local, pero qué chévere que pudiéramos contar con el conocimiento que tiene Lina María para que ellos en ese entrenamiento que están haciendo para hacer el semillero de familias en el mes de septiembre, pues tengan, digamos, mayor fuerza. Entonces, no sé si ahí se lograría hacer una articulación, porque ellos lo que quieren hacer es una semillero de familias local, donde las familias sean cercanas, pero que ellos sean quienes muestren ese legado, el cuidado como tal. Gracias. Sí, Carola, y entonces te devuelvo. Todo esto lo hacemos a través de Aulas con Emoción y, y Sandra León es nuestra coordinadora. Entonces, en la medida en que nosotros podamos ayudar, por supuesto, con mucho gusto, pero lo hacemos todo a través de Sandra. Entonces, si quieres ahorita, se pueden contactar, escribirle un mensajito. Eh, pero sí, siempre las opciones nuevas y el colaborar. Muchas gracias, Lina, y muchas gracias a todas y todos por su participación. Para que cerremos, ahora sí le doy la palabra a Sandra León, que es nuestra coordinadora por parte de la Secretaría, para que pueda despedir este espacio. No, pues muchas gracias principalmente a Lina por compartirnos estas herramientas, estas experiencias, a todos nuestros profes que han estado ahí tan atentos, también gracias por compartirnos sus experiencias de la vida real, de qué es lo que está pasando. Creo que esa es la base principal para que podamos ver qué podemos entregar nosotros, cuáles son esas herramientas que necesitan. Y pues invitarles a que sigan conectados con los webinars, a que sigan conectados con la estrategia, como bien dijo Lina, pues esto es en el marco de la estrategia Aulas con Emoción. Nuestros equipos territoriales están ahí acompañándoles a ustedes casi que a diario en las comunidades educativas. Entonces, hagan uso de este recurso humano. Nuestro equipo está constantemente también formándose en esta red de conocimiento que venimos generando. Entonces, que sea esta la oportunidad de decir, ok, estas herramientas me sirven, busco a mi equipo territorial, indago qué puedo hacer y por supuesto si podemos vincularlo además con otras estrategias que estén haciendo, maravilloso. Nosotros siempre queremos sumarnos y poder aprovechar también todas estas fortalezas que tienen las comunidades educativas y por qué no poder trabajar también, extender, digamos, nuestro trabajo con aliados como las familias, que pues los necesitamos para que esto que hacemos en la escuela tenga una respuesta también en las casas. Entonces, agradecerles a todos su participación, quedamos en contacto, siempre en total disposición de ayudar y pues que tengan buena noche, que puedan descansar. Buenas No se noches. les olvide la tarea de hacer algo por su salud mental y el cuidado. Todos, todos. Chao, chao. Gracias. Buenas noches.